Que no nos engañe su apariencia sencilla. Detrás de cada neumático se esconden hasta 20 componentes diferentes y un proceso de elaboración largo y complejo. Hay que moldear la goma, cortarla, ajustarla, darle forma cóncava y transformarla en un material rígido pero flexible a la vez. Hoy fabricamos cubiertas para tractores en la planta de Michelin en Valladolid. No todas las gomas se tienen que comportar de la misma manera. Hay gomas que tienen que ser más flexibles, hay gomas que tienen que ser más rígidas, hay gomas que tienen que tener más resistencia y todo ello va a depender de la parte del neumático en la que la vamos a colocar, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es inflar esta carcasa para ya que adopte una forma, como todos conocemos, de neumático crudo final. En la prensa el molde lo que va a hacer es darle la configuración de la banda de rodadura. ¿Qué es lo último dentro del sector? Cubierta de tractor que pueda servir tanto para usarse en el campo, en el terreno, como en la carretera. Sin abandonar la provincia de Valladolid, llegamos a Medina del Campo. Allí fabrican tuberías y lo hacen con materiales alternativos a los tradicionales. Son antibacterianas, soportan mejor la presión y los cambios de temperatura y no contienen halógenos, culpables de muerte por intoxicación en muchos casos de incendio. Los países emergentes de África son los destinatarios principales de este producto. Sois única en España por los materiales que utilizáis, ¿no? Somos la única planta en España que fabrica sistemas de tuberías multicapa en base de polipropilenos y polietilenos. En función de las capas que se quieran hacer en la tubería, alimentamos una cantidad de material u otro y el material aquí se une y sale ya conformado por lo que sería la hilera. Parte se vende fuera, por lo que comentábamos un poquito del sector ranqueante en España, ¿no? Efectivamente, vendemos a África, estamos vendiendo a Angola, algo también a Argelia. Los armarios de la cocina, la cómoda de la habitación y probablemente la estantería del salón. La mayor parte de nuestros muebles están fabricados con tableros aglomerados y muchos habrán salido de estas instalaciones de Burgos, donde producen 100 metros cúbicos a la hora. Cada día consumen 2.800 toneladas, o si lo prefieren, 120 camiones de madera. La fábrica de Kronospan aquí consume un 50% de madera reciclada, que viene principalmente de los puntos de recuperación de las grandes ciudades y las zonas industriales, restos de cortas, limpiezas forestales, que son árboles de pequeño diámetro. Aquí se está haciendo la selección de material. Esta formadora, las formadoras de capa externa, son neumáticas, funcionan por aire. Lo que menos pesa lo lanza más lejos y lo que más pesa se queda cerca. Cada tablero está dentro de la prensa 1 minuto 21 segundos. Pueden imitar la madera, pueden imitar piedra, ahora tenemos acabados textiles. Comienza Hecho en Castilla y León. Michelin tiene 4 centros productivos en España y 2 de ellos se encuentran en Castilla y León. Esta planta de Valladolid da trabajo a 1.800 personas y está especializada en cubiertas para turismo y maquinaria del campo. De aquí salen cada año cerca de 80.000 toneladas de producto y hoy vamos a ver cómo se fabrica un neumático agrícola. Hola, Mariano, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal estás? Encantada de venir, bueno, pues a la que es sin duda un icono de Valladolid, esta planta de Michelin. Sí, estamos muy contentos de llevar ya más de 42 años aquí en Valladolid, con la Sociedad de Valladolid y con la Sociedad de Castilla y León, trabajando, haciendo neumáticos. Para todos nosotros es una pasión. Tenemos 4 actividades principales. La primera, muy importante, es la que fabrica las mezclas. Los neumáticos necesitan unas mezclas, que es un producto que se elabora, como sabéis, aparte de caucho natural, caucho sintético, negro humo, no voy a entrar en todos esos detalles, pero que es la base de las diferentes partes del neumático. Fabricamos 180.000 toneladas de mezclas. Para esta planta y para otras plantas del grupo, ¿no? Sí, una parte las consumimos en la fábrica, otra parte se envía pues, a nuestras fábricas de Aranda de Duero, de Vitoria, algunas también se envían a fábricas europeas. Luego, ya en la fábrica, como producto terminado, lo que llamaríamos neumáticos, tenemos 3 actividades. Tenemos la actividad que vais a visitar de agrícola. Fabricamos también neumáticos de turismo, 5,5 millones, 6 millones de neumáticos turismo al año y bueno, pues tenemos como última actividad la actividad de renovado. Es una actividad, si quieres, un poco complementaria a nuestra fábrica de Aranda de Duero, que es una gran fábrica que habéis visitado, que hace unos neumáticos de camión espectaculares
Y cuando esos neumáticos de camión han hecho 400.000 kilómetros y ya están un poco cansados, pues hay que rejuvenecerlos. Ese proceso lo llamamos el renovado. Nos gusta hacer las cosas bien y eso se hace con el trabajo de todos y cada uno de nosotros cada día. Da gusto escucharte hablar, Mariano, con tanta pasión y con tanto entusiasmo de tu equipo y de esta planta que me dispongo a conocer. Gracias por atendernos. Ha sido un placer y espero que os guste y que acabes apasionada como yo. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Hola, María José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí empieza todo el proceso de fabricación de un neumático, aunque no lo parezca, ¿no? Estamos en la oficina del equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo tiene como función recoger todos los datos de cómo es un neumático y traducirlo para que se pueda hacer en el taller. ¿Qué es lo último dentro del sector? Cubierta de tractor que pueda servir tanto para usarse en el campo, en el terreno, como en la carretera. Hablando con los agricultores se ha visto que sobre todo los tractores que nosotros hacemos aquí, que son los grandes, los de gran potencia para grandes explotaciones, aparte de trabajar en el campo, hacen grandes recorridos de carretera. Y eso producía desgastes, o sea, que se gasten antes las cubiertas y que el uso no sea el apropiado. Con esta idea, Michelin ha trabajado en crear un neumático que pueda adaptarse cambiando las presiones y trabajar en carretera a una velocidad más alta y, digamos, no aprovechando toda la superficie del neumático para que el desgaste sea menor, y luego, sin embargo, en terreno sube la presión, se aumenta la superficie de contacto con el suelo, más potencia, y a la vez no estropear el suelo en el sentido de no aplastarle para que luego se oxigene mejor y también sea más fácil sembrar, arar y todo ese tipo de cosas. Buenos días, María, ¿qué tal? Bienvenida al taller de preparación. Muchas gracias. ¿De qué partimos para elaborar un neumático? De nuestra materia prima, que como puedes ver es goma. ¿Se puede tocar? Sí, se puede tocar perfectamente para que la veas. Este tipo de goma, como ves, es un poco flexible, es como muy elástica. Y aunque todas las gomas parezcan iguales, porque las vemos todas de un color similar, un negro con matices que digo yo, no todas las gomas se tienen que comportar de la misma manera. Hay gomas que tienen que ser más flexibles, hay gomas que tienen que ser más rígidas, hay gomas que tienen que tener más resistencia, y todo ello va a depender de la parte del neumático en la que la vamos a colocar, ¿de acuerdo? En esta fase que vamos a ver inicialmente, vamos a tener productos que llamamos nosotros en caliente. Son gomas que vamos a trabajar, las vamos a calentar para poder adaptarlas al perfil que queremos conseguir definitivamente. Pero luego la siguiente fase que veremos serán productos que nosotros llamamos de enfrío. No vamos a calentarles, simplemente vamos a transformarles. Van a formar más bien el esqueleto del neumático, ¿de acuerdo? En este caso hemos dicho que la vamos a calentar. ¿Hasta qué temperatura tiene que llegar? Puede variar entre los 80 y 100 grados. Ahora sí que parece plastilina, Óscar. Sí, como veis, hemos metido una goma en la máquina trabajada previamente, que no tiene ninguna forma, simplemente es una banda de alimentación, y como podéis comprobar, la goma que obtenemos a la salida de la máquina es una goma con un perfil. Y ya es flexible, o por lo menos un poquito más elástica, ¿no? Eso es, ahora la goma está trabajada, está caliente, como llamamos nosotros en crudo, no ha sido cocida, entonces no ha pasado el proceso de vulcanización. Entonces, con la goma todavía podemos trabajar para hacer la confección del neumático. Óscar, ¿este producto ya estaría preparado para ser colocado en el neumático? Sí, bueno, la siguiente parte del proceso que vamos a hacer es enrollarlo en bobinas, ¿de acuerdo? Con unos separadores entre medias para que la goma no se pegue y mantenga su perfil, y lo vamos a almacenar. Bueno, hemos visto que se ha enfriado. Hemos hablado de que la goma más o menos sale a unos 100 grados y no podemos enrollarla a esa temperatura porque perderíamos las propiedades de la goma. Además, debemos parar el proceso de vulcanizado de la goma para que cuando cozamos el neumático se cueza correctamente. Hemos visto el proceso en caliente y este es el proceso en frío. Sí, María, como comentábamos al principio, esta es una bobina que nos viene de un producto semiterminado y que nosotros llamamos tejido. Lo llamamos tejido porque, como puedes ver aquí, está compuesto por una serie de hilos trenzados que van en el medio, y haciendo un tipo de bocadillo ponemos goma por encima y goma por debajo, ¿de acuerdo? ¿Y los hilos de qué material son? Los hilos pueden ser de nylon, ¿vale? Y otro tipo de materiales. Como puedes ver, no es un hilo solo, son varios hilos trenzados que le dan mucha rigidez al producto, porque, como hemos dicho anteriormente, va a ser el esqueleto del neumático. Y aquí simplemente, como no lo tenemos que someter a calor, ¿qué estamos haciendo? Lo vamos a cortar a 90 grados. El hilo nos viene en este sentido y lo que vamos a hacer es darle un corte a 90 grados. ¿Para qué? Para que cuando enrollemos el producto y con las diferentes capas que vamos a poner encima después, obtengamos una serie de triángulos que lo que nos van a dar es estabilidad del neumático. O sea, que vamos superponiendo capas con distinta orientación. Eso es, luego pondremos otros
estos tejidos, que pueden ser metálicos o textiles, y que les daremos un ángulo que con el ángulo del tejido que acabamos de cortar nos dará triangulitos. Pedro, ya hemos preparado los componentes que necesitamos para dar forma al neumático, que es precisamente lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Efectivamente, María, una vez que ya tenemos todos los productos de nuestras máquinas de preparación fabricados, los hemos almacenado y han sido aprovisionados a esta máquina. Es una máquina que va a empezar a confeccionar el neumático crudo final. Todos vienen en bobinas, ¿no? Pueden ser bobinas más o menos largas, pueden ser bobinas metálicas, bobinas de plástico. Al final son todo productos a base de goma que van a ser utilizados en esta mesa giratoria para ir poniéndolos, como ves, encima de un tambor. ¿Cuántos componentes en este caso vamos a colocar, Pedro? Pues depende un poco de cada dimensión que fabriquemos, pero podemos poner una media de unos 20 productos en total, entre esta primera máquina que confecciona lo que llamamos la carcasa, la parte del neumático que es un poco la rigidez, y la máquina donde veremos después dónde se consume esta carcasa que estamos confeccionando. ¿Y entre una capa y otra se introduce algún tipo de adhesivo o algún material? Normalmente no. La característica de ser un producto plástico nos permite pues dar la forma que necesitemos a cada uno de los productos, que tiene ya su colaje, su adhesivo. Estamos viendo una línea verde que es la que indica por dónde tiene que ir el componente, ¿no? Eso es. El operario al final tiene que verificar visualmente, o le ayuda para verificar visualmente que cada uno de los productos que fabriquemos, la confección en este caso de la carcasa, pues va en su posición correcta. ¿Cuánto tiempo puede llevar este proceso? Depende también un poco de cada dimensión. Puede ser entre unos minutos y casi pues una hora, podemos decir. ¿Cómo seguimos, Pedro? Bueno, pues una vez que hemos acabado de confeccionar la carcasa, el primer elemento que hemos hecho en las máquinas que hemos visto anteriormente, nos habría quedado una pieza como esta, ¿no? Eso es, una pieza como esta. Lo que vamos a hacer es aprovisionar esta carcasa en esta otra máquina. Es una máquina de terminación que llamamos nosotros, donde lo primero que vamos a hacer es inflar esta carcasa para ya que adopte una forma, como todos conocemos, de neumático crudo final. Nos permite, con ese desarrollo y con esa forma, terminar de poner todos los componentes de goma necesarios para ultimar el neumático, ¿de acuerdo? ¿Qué introducimos? ¿Aire simplemente? Sí, es aire. Lo que se introduce es un tambor que infla. Se añade aquí ya la banda de rodadura, que es bueno, pues la que va a dar el aspecto final del neumático. Es. Como ves, la confeccionamos en esta máquina a partir de una pequeña bandeleta de goma caliente que vamos poniendo a medida que gira el neumático. ¿Es la única banda que se coloca de forma automatizada? En este proceso sí, incide a lo mejor más el robot en un punto o en otro para obtener el perfil final que nosotros deseamos para cada dimensión. ¿Cuánto mide esta rueda? Esta rueda es una rueda de 42 pulgadas. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, María, muy bien, ¿y tú? Ya hemos dado forma al neumático, ¿qué tenemos que hacer con él ahora? Pues ahora tenemos que convertirle o pasarle del estado plástico que presenta actualmente al estado elástico, con objeto de que sea capaz de recuperar las prestaciones que va a tener durante el uso en los tractores. O sea, que se pueda, bueno, pues adaptar al terreno, pero que no se deforme, ¿no? Exactamente, que esas deformaciones no sean permanentes. ¿Cómo lo conseguimos? Tenemos que ponerle a cocer dentro de unos elementos que nosotros llamamos prensas, una especie de ollas de cocción, y en la prensa el molde lo que va a hacer es darle la configuración de la banda de rodadura, creándole las características barretas para los neumáticos de tractor y cosechadora. ¿Simplemente calor? Es un proceso que está basado en temperatura, presión y tiempo. Verificaciones de controles está haciendo en este caso? Está haciendo un control de aspecto al 100% de toda nuestra fabricación. Es uno de los controles más importantes que tenemos porque, de hecho, el puesto este es un puesto que requiere una formación bastante alta y bastante precisa, y de esa forma aseguramos todos nuestros estándares, que al final son las exigencias del cliente. Claro, porque se trata de una verificación visual, ¿no? De ahí la formación, porque seguro que ella ve
cosas que a simple vista, los demás no ven. ¿Es el único tipo de verificación final que se hace? No, ahí tenemos otro tipo de verificación, lo que llamamos uniformidad, que es una verificación de toda la geometría externa de la cubierta por medio de láser. Tienen que ser todas perfectamente iguales, ¿no? Tienen que ser todas iguales y redondas, por supuesto. Hay múltiples verificaciones. Esta es una de las más importantes y de aquí luego se derivan a distintos sitios. Pero en principio, si la cubierta es perfecta, iría a logística. Hola Bruno, buenos días. Hola María, bienvenida a Agrícola. ¿Qué tipo de neumáticos fabricáis? Fundamentalmente 3 categorías de producto. Fabricamos neumáticos para tractores, tanto para equipar eje delantero como eje trasero, neumáticos para remolque y neumáticos para cosechadoras. Y luego dentro de estas 3 tipologías encontramos multitud de referencias diferentes, ¿no? Sí, el número de referencias que tenemos en el catálogo actualmente ronda las 75, con el objetivo de llegar a sobrepasar las 100 en el año 2020 a un ritmo de 10 lanzamientos comerciales de nuevos productos por año que estamos en estos momentos. ¿De qué depende tanta tipología? ¿De la potencia de la máquina donde se instala? Efectivamente, el tipo de máquina, el tipo de uso, la capacidad de carga de la máquina. ¿Qué dimensiones tiene el neumático más grande? En cuanto a anchura de neumático es de más de 1 metro de ancho, en cuanto a altura o diámetro más de 2 metros, 2,32 es el neumático más grande que fabricamos, y en cuanto a peso llegamos a rondar los 600 kilos de peso. ¿Dónde están los clientes? Más de un 90% de la producción que hacemos sale fuera de España y un 40% está en América del Norte. Es donde están los grandes fabricantes de maquinaria. Que es donde se encuentran efectivamente los grandes fabricantes de maquinaria pesada, maquinaria de altas prestaciones de agricultura. Esta planta tenemos que destacar el valor que tiene también, pues en la innovación y en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Y en la mejora de los neumáticos agrícolas. Así es, uno de los puntos fuertes que tenemos en la planta y que tenemos que mimar y cuidar y potenciar para garantizar nuestro futuro es la capacidad de innovación. No hay que olvidar que fabricamos los productos tecnológicamente más punteros del mercado, siempre en la línea de escuchar a nuestro cliente y de integrar sus necesidades y de cuestionarnos nuestras formas de hacer, que es lo que hemos hecho estos años y lo que tenemos que hacer para garantizar el futuro de la planta, que yo creo que tiene buenas perspectivas, efectivamente. Fabrican tuberías para canalizar el agua en obra pública y en edificaciones, y además es la única planta que las fabrica en España con distintas capas de nuevos materiales alternativos al tradicional PVC, más ecológicos y más seguros, por ejemplo en caso de incendio. Están en Medina del Campo y dan trabajo a 70 personas. Hola Santiago, Hola, buenos días. Buenos días María, bienvenida a las instalaciones de ABN aquí en Medina del Campo. Sois única en España por los materiales que utilizáis. Somos la única planta en España que fabrica sistemas de tuberías multicapa en base polipropilenos y polietilenos. En la capa interna le incorporamos, está hecho con una base un polipropileno resistente a altas temperaturas, y en el cual le incorporamos una serie de aditivos como son aditivos antimicrobianos para el control de las legionelas, los coliformes, etc. Un aditivo resistente a las desinfecciones cuando se realizan las limpiezas en los hospitales, hoteles, para que aguante mucho mejor ese proceso. Una capa central en el cual incorporamos un compuesto de fibra de vidrio que permite que en el cambio de temperatura de agua fría a agua caliente no dilate tanto, y una capa externa para soportar mejor la degradación del sol. Son todos estos compuestos que tenemos aquí, ¿no? Sí, aquí tenemos algunos. Pues aquí por ejemplo está un compuesto con fibra de vidrio en el cual pues lo dopamos al 40%. Aquí tenemos por ejemplo un compuesto, esto es talco, para el tema de tuberías insonorizadas, mejoran su comportamiento frente al ruido. Estos compuestos no se podrían añadir en una única capa, ¿no? Entiendo. Haríamos un tubo muy caro. Claro. De esta forma se optimizan mucho los costes de producción. Un producto alternativo a las tuberías tradicionales de PVC, ¿no? Lo más importante es que es un tubo libre de halógenos en toda su formulación. Digamos que cuando se produce un incendio en una edificación de viviendas, en un hospital, en un hotel, donde sea, el PVC al quemar y al arder
descompone en ácido clorhídrico. Es un gas súper tóxico que al inhalarlo, digamos que en un breve espacio de tiempo provoca la muerte. David, ¿cómo se fabrica una tubería? Hemos visto la parte en la que fabricáis vuestra propia materia prima a partir de distintos componentes plásticos. ¿Cómo funciona esta otra parte? Muy bien, pues aquí tenemos las extrusoras, de aquí recibimos la materia prima que tenemos almacenada en silos, lo hacemos todo mediante un sistema de transporte por unas tuberías. Tenemos las extrusoras que están conectadas a este cabezal. En este utillaje confluyen todos los materiales. En función de las capas que se quieran hacer en la tubería, alimentamos una cantidad de material u otro y el material aquí se une y sale ya conformado por lo que sería la hilera. El material sale aún caliente, vemos incluso el vapor todavía. Eso es, el material sale fundido entre 230 y 250 grados y al entrar en contacto con el agua del calibrador, que es este útil que vemos aquí de latón, pues se evapora parte de este agua que está en contacto con el plástico. ¿Es de bronce latón precisamente para soportar estas temperaturas? Sobre todo es para la conductividad térmica, para que el agua que refrigera el calibrador continuamente esté frío. ¿Cuántos tipos diferentes de tuberías fabricáis? En este momento estamos fabricando del orden de entre 7 y 8 familias de tuberías. Dependiendo, bueno, pues del papel que cumpla la tubería o de la posición en la que se vaya a colocar, bueno, pues tiene unas necesidades u otras, ¿no? Eso es, sobre todo los tubos de abastecimiento siempre van llenos de agua, siempre tiene una presión constante para ser capaces de ir asumiendo las distintas alturas de los terrenos, ¿no? Por lo tanto, los espesores de pared son mayores, en cambio los de evacuación trabajan siempre por gravedad. Claro. Y no van llenos. Y entonces a lo largo de esta línea, ¿qué sucede? El tubo es donde se conforma, donde toma su forma. ¿Cómo se consigue esto? En esta bañera se genera una depresión, se genera un vacío, y el tubo, al tener interiormente una presión superior, es como si estuviese hinchado continuamente. Para que no pierda esta Para que no pierda la forma. Y a lo largo de la bañera a la vez se va pulverizando por fuera agua fría para que el plástico que está caliente se vaya enfriando y se vaya solidificando. ¿Aquí qué estamos viendo, David? Pues aquí tenemos un control dimensional del tubo. Esto es un equipo de ultrasonidos que en cada uno de estos puntos que podéis ver aquí estamos midiendo continuamente el diámetro y el espesor del tubo en línea. Para que sea constante y regular, ¿no? Efectivamente, con esto lo que estamos haciendo es controlando la velocidad de la línea y la dosificación de materiales. De esta manera garantizamos que todo el tubo, en toda su longitud, tiene siempre el mismo espesor. ¿Es de los tubos más grandes que fabricáis, de mayor diámetro? No, en este caso estos son 200 milímetros de diámetro y podemos fabricar en esta línea hasta diámetro 500. Aquí en estas bañeras lo que se hace es que se acaba de enfriar el tubo. Hay diversas bañeras que lo que hacen es eso, que podamos sobre todo aumentar la capacidad, porque la limitación de la capacidad, aparte de los kilos que la máquina es capaz de procesar, está en la longitud de línea. Claro. Por lo que somos capaces, ¿no?, de enfriar el tubo, efectivamente. La planta comenzó su actividad en torno al año 2008, ¿no, David? En 2008, en marzo, empezamos a hacer las primeras pruebas de producción. Y justo, bueno, pues coincidió cuando comenzaba también la crisis de la construcción. ¿Esto cómo lo habéis vivido? Bueno, pues la verdad es que fueron unos años complicados porque de repente bajó muchísimo el consumo en el sector de tubería. Tuvimos que ir desarrollando productos muy técnicos y nuevos y diversificando nuestra producción, sobre todo en la parte de compound, en la parte de fabricación de materias primas para clientes externos, ¿no? Para el sector de automoción, sobre todo, estamos trabajando bastante en los últimos años. ¿Y aquí qué sucede, David?
Pues este es el equipo que se encarga de traccionar todo el tubo. Como hemos visto, el tubo sale del cabezal, salía fundido, pero el tubo por él mismo no es capaz de avanzar hacia adelante. Entonces siempre para arrancar lo que se hace es que se introduce un tubo ya fabricado de toda la longitud de la línea, que vaya desde este equipo, que es el estirador, hasta el cabezal. Cuando sale el tubo fundido por el cabezal, se une, se suelda un tubo con el otro y una vez lo tienes unido, arrancas las extrusoras y tiras con este equipo hacia adelante. Tenéis 3 líneas y trabajáis las 24 horas. Correcto. ¿Cuánto fabricáis aquí a lo largo de un año entonces? Podemos estar fabricando del orden entre 6 o 7.000 toneladas. Que ahora mismo, bueno, parte se vende fuera, por lo que comentábamos un poquito del sector ranqueante en España, ¿no? Efectivamente, vendemos a África, estamos vendiendo a Angola, algo también a Argelia, por Europa estamos vendiendo también un poquito y estamos vendiendo en Turquía, que bueno, actualmente parece ser que es un mercado que está creciendo bastante. ¿Solamente para canalizar agua? Sí, bueno, también tenemos una tubería que es para canalización de gas, pero en este caso este tubo lo estamos vendiendo únicamente en España. También fabricáis aquí, David, este tipo de piezas pues para unir las tuberías, ¿no? Esto lo fabricamos partiendo de una materia prima que hemos fabricado en nuestra línea de compound. Introducimos en la inyectora es parecida a una extrusora, pero la diferencia es que el material lo va fundiendo, lo deposita delante de un usillo y el usillo inyecta el material dentro de un molde, que es el que vemos aquí. Se enfría y es expulsado y cae la pieza ya fabricada a esta cinta. ¿Son los mismos materiales que se utilizaban para hacer los tubos o son materiales diferentes? Son compatibles porque la diferencia que hay entre la inyección y la extrusión es que con la extrusión puedes hacer multicapa y en la inyección se hace monocapa, pero sí que son materiales equivalentes. Aquí podemos ver un tubo que hemos fabricado previamente en la sección de extrusión, que estamos componiendo un codo. Lo que se hace es que se coloca este elemento calefactor, que es una placa que va con una temperatura de unos 230 grados, se calienta el frente del tubo con una presión determinada a un tiempo determinado y una vez se calienta se separa este elemento calefactor y se unen los tubos de tal manera que se genera un cordón perfecto en toda la unión. ¿Cuánto tiene que durar una tubería, David? Actualmente se intentan diseñar para que aguanten como mínimo 50 años. Rosa, ¿qué tipo de ensayos se hacen aquí? Medimos comportamiento al impacto, como habéis visto, comportamiento, resistencia a la tracción, por ejemplo, resistencia a las presiones hidráulicas a diferentes temperaturas. ¿Son muy exigentes los controles con este tipo de materiales, de productos? Sí, las tuberías de plástico están muy estandarizadas y muy normalizadas porque estos materiales tuvieron que competir con otros productos que había tradicionalmente, que eran más robustos o que se entendía que podían ser más robustos que los tubos de plásticos. Productos metálicos, ¿no? Sí, en general productos de fundición o de hormigón que desde fuera uno puede pensar que son más resistentes que el material plástico que empleamos aquí. Lo cierto es que, bueno, una avería en el sistema de canalización, bueno, pues siempre es muy engorrosa, ¿no? Y fastidiosa. Ocasiona muchos problemas en cuanto a levantar una zanja, a arreglar un sistema de tuberías, afectar a otras instalaciones aledañas, pues como puedan ser cables eléctricos, tuberías de gas o tuberías de otro tipo de personas. Es por eso que me comentabas que aquí de alguna manera se sobredimensionan las pruebas para, bueno, pues llevar al límite al producto circunstancias que rara vez se van a dar, ¿no? en la vida real. Sí, se ensayan los materiales a presiones de servicio mucho mayores a las que verdaderamente los tubos van en obra, a temperaturas mucho mayores. Los requisitos siempre están muy por encima de la resistencia que tiene que resistir el tubo en su aplicación. Carlos, ¿un almacén a la altura de las dimensiones de esta planta? Sí, contamos con un almacén automatizado con una capacidad de unos 2.000 palés, más o menos. Aquí tenéis vuestras piezas y otro tipo de piezas que comercializáis, ¿no? Exacto.
para dar servicio al cliente, para suministrar todo tipo de diámetros. ¿Qué cantidad de referencias puede tener el almacén? Más de 1000 referencias. A nosotros nos entran los pedidos del cliente, nos entran de forma automática, el sistema los registra y una vez que se libera se pone en funcionamiento tanto el almacén de palés como el de tubería y el almacén vertical que tenemos aquí. ¿De qué cantidades podemos estar hablando que componen un pedido? Más o menos la media en torno a las 40-50 posiciones. ¿Y en cuánto tiempo se prepararía? Más o menos alrededor de 1 hora. Kronospan es la empresa austriaca que lidera la fabricación mundial de tablero aglomerado, tiene 2 centros productivos en Castilla y León y quiere convertir esta planta de Burgos, en la que acaba de invertir más de 100 millones de euros, en la fábrica más importante y más grande de su sector en todo el sur de Europa. Hola Javier, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegó Kronospan a Burgos? Pues hace 4 años y 3 meses, llegó en septiembre del 2012. Y se puede decir que en ese momento, bueno, pues supuso un punto de inflexión para esta fábrica que ya existía y una nueva era, ¿no? Bueno, el cambio fue radical. Estamos en una situación económica desastrosa y ha venido con toda la tecnología nueva y ha dado un cambio brutal. Estamos hablando, Javier, de uno de los grandes grupos de este sector en el mundo. Sí, estamos hablando del grupo más grande del sector en el mundo. Es más grande que el segundo, el tercero y el cuarto juntos. O sea, estamos hablando de 3.300 camiones diarios de tablero aglomerado. Que fabrica por todo el mundo. Fabrica por todo el mundo, principalmente en Europa. Son estos productos que tenemos aquí, ¿verdad? Efectivamente. El tablero que fabricamos en esta fábrica es el tablero aglomerado, es este de aquí. Está hecho de astillas de madera principalmente. Este es el tablero de fibras, que está hecho de fibra de madera encolada. Y luego está el tablero de partículas orientadas, OSB, que es este otro, con mastillas de chapa más alargadas que dan una estructura más resistente para la construcción. El que se fabrica entonces aquí y el que vamos a ver fabricar hoy es este. Es el tablero aglomerado. ¿Para qué se suele utilizar? Pues principalmente para muebles, cocinas, camas, mesas, sillas. Todo el mueble hogar está hecho principalmente con tablero aglomerado. Luego se recubre o no con melamina. Principalmente se imita madera, que es lo más tradicional. Luego tenemos los unicolores. Lo importante de todo esto es que nosotros fabricamos este tablero, más de la mitad de él, con material reciclado. De todos esos camiones que me has comentado que el grupo fabrica diariamente, ¿cuántos salen de esta planta? Ahora mismo están saliendo cerca de 35 camiones diarios. Bernardo, si yo me deshago de un mueble, ¿es probable que acabe aquí? Sí, es bastante probable que acabe aquí, lo recuperemos y lo hagamos tablero aglomerado. ¿Qué tipo de madera y de materia prima llega a estas instalaciones? La fábrica de Kronospan aquí consume un 50% de madera reciclada, que viene principalmente de los puntos de recuperación de las grandes ciudades y las zonas industriales, y luego el otro 50% gasta residuos del resto de industrias de la madera y de aprovechamientos forestales. ¿Puede llegar aquí cualquier tipo de madera? Puede llegar cualquier tipo de madera siempre que sea válida para nuestro proceso productivo, que no tenga ningún tipo de contaminantes y que no tenga algunas sustancias que sean tóxicas. ¿Y qué cantidad de materia prima tenéis aquí ahora mismo? Es que estamos sobre ella. En esta fábrica ahora mismo hay estocada aproximadamente unas 80.000 toneladas de madera, lo que viene a ser el consumo de la fábrica cuando estemos a plena producción de un mes y una semana. O sea que consumís diariamente unos 120 camiones de madera aproximadamente, unas 2.800 toneladas. Hay parte del proceso para el que la madera no solo es la materia prima, sino también el combustible, ¿no? Sí, nosotros producimos calor que nos hace falta para el proceso productivo con biomasa forestal. Restos de cortas, limpiezas forestales, que son árboles de pequeño diámetro que no se pueden utilizar para otra cosa, nosotros los extraemos del monte, los trituramos y utilizamos como materia prima. Así ayudamos a que no haya plagas en el monte, el tema de incendios para que sea un poco menos problemático. ¿Cómo mezcláis luego todo esto para que salga un producto homogéneo? Tenemos unos búnkeres de dosificación que introducen la materia prima en el proceso y hay una serie de cribas, una serie de sistemas de limpieza que van dosificando en función de la cantidad que necesita la prensa. Óscar, ¿qué es lo primero que hacéis aquí con la materia prima? Pues mira, esta zona es el punto de partida del proceso productivo. En esta zona nosotros alimentamos 3 materias primas, que son las astillas de reciclado, astillas frescas y serrines. O sea que todo lo que hemos visto en el parque de madera se convierte en astilla y serrín. Exactamente. Entonces el primer proceso es limpiar de impurezas la madera. En la torre de limpieza el primer proceso es la limpieza de los metales férricos. Se limpian a través de unos tambores magnéticos. Como si fuesen unos imanes. Exactamente, ¿no? Son imanes. Y luego las astillas que llevan plásticos, que llevan puntas, que llevan aluminios, pasan a otra zona de la torre de limpieza. Introducimos la madera en un relder, en un transportador que está bañado de agua.
Simplemente por el peso, la madera se queda en la parte superior del render y las piedras y los metales pesados hunden. Y entonces ya con este proceso quedaría la madera lista para el proceso de virutado. ¿Qué cantidad se está limpiando aquí? Estamos limpiando, podemos trabajar desde 20 toneladas a la hora hasta 50. Depende un poco de las necesidades de la prensa. Óscar, al final todo se reduce a esto, ¿no? Todo se reduce a esto. Estas son las virutas ya preparadas. Luego se selecciona porque aquí, como puedes ver, hay virutas grandes, pequeñas, hay finos. Entonces luego va, después de secado, va a pasar por otro proceso. El secadero es todo ese bombo grande que hemos visto antes Toda esa instalación gigante. La viruta va directamente al secadero. Va a ir directamente al secadero ya. ¿Cómo se va formando el tablero, Óscar? Mira, después de todo el proceso de selección y secado del material, llega a los hilos la capa intermedia, que son las virutas, y la capa externa, que son finos. Una vez que están encolados pasan a las diferentes formaciones. Tenemos 4 formaciones en esta prensa. 2 formaciones para capa externa y 2 para capa interna. O sea que hemos dicho que la externa son los finos y la interna la viruta. La viruta, exactamente. ¿Y esto por qué tiene que ser así? La consistencia al tablero se le da las virutas y luego la capa externa tiene que ser fina para el proceso de utilización del tablero. Es estético, tiene que estar una capa fina. ¿Y por qué hay 4 formadoras si solo hay 3 capas? Por la capacidad productiva. Se va formando un tablero en continuo. En continuo, siempre es en continuo. ¿De qué cantidad en qué cantidad entra la materia prima? Depende principalmente del espesor y de la calidad del tablero. Nosotros tenemos un rango de espesores desde 8 milímetros, 7 milímetros también podemos fabricar, hasta 40. Mira, aquí estamos viendo, bueno, pues una formadora, ¿no? Aquí se está haciendo la selección de material. Esta formadora, las formadoras de capa externa, son neumáticas, funcionan por aire. Lo que menos pesa lo lanza más lejos y lo que más pesa se queda cerca, formando la capa uniforme. Y aquí ya está el tablero formado. Ahora tiene que pasar otro proceso. Pasa el proceso de preprensado. La manta ahora solo se ha depositado las partículas una encima de otra, pero para introducirlo en la prensa necesitamos reducir la altura de la manta, es decir, necesitamos sacar el aire. ¿Para qué? Para evitar que cuando entre a la prensa explote. ¿Qué grosor tiene ahora aproximadamente? Normalmente el espesor de la manta de formación es 4 veces el espesor del tablero que vamos a fabricar. La prensa completo. Cada tablero está dentro de la prensa 1 minuto 21 segundos. Hemos visto que es como una gran lámina metálica, ¿no? Exactamente, la prensa al final es un bloque metálico. La prensa en su interior tiene un plato de calefacción arriba y otro plato de calefacción abajo. Entonces, como habéis visto, el proceso es continuo. Necesitamos una banda que recorre toda la prensa arriba y abajo para poder fabricar el tablero. Por eso necesitáis estas dimensiones, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo transmitimos la temperatura de un plato fijo a una banda que gira? A través de unos rodillos, unas barras de rodadura. O sea que se trata de presión y calor. Presión y temperatura. Al final el tablero es presión y temperatura. Para alimentar todo este sistema productivo, ¿qué cantidad de materia prima necesitamos si tenemos introducir? una fabricación de 100 metros cúbicos a la hora, necesitamos 60.000 kilos de material por hora. ¿Cómo seguimos, Óscar? Mira, una vez que sale el tablero de la prensa, sale a una temperatura aproximada de 100 grados centígrados, 100-110 grados centígrados. Entonces necesitamos este tablero estabilizarle. Para estabilizarle necesitamos enfriar. Entonces ellos van girando y se van enfriando. Además hemos visto que al final de la prensa, cuando salían ya cortados, un sistema de ultrasonidos controlaba la calidad del tablero. Lo que hace es detectar si existe algún defecto en el interior del tablero, como puede ser un hueco, una partícula gruesa. Entonces estos tableros automáticamente son rechazados.
aquí, Óscar? Mira, estamos viendo el filtro electrostático. Este filtro es una de las inversiones más importantes que se ha realizado ya el año pasado. Esta especie como de tanque de donde sale la chimenea, donde ¿no? salen los vapores a la atmósfera. Este electrofiltro lo que nos hace es capturar todas las emisiones, tanto del secadero como de la prensa y de la caldera. Todos los gases que se producen en nuestras tres partes de la fábrica las introducimos en el filtro. A través de duchas de agua mojamos los gases. Al mojar los gases bajamos la temperatura de los gases y a la vez las partículas que van dentro de los gases, las partículas contaminantes, ¿no? Exacto, absorben el agua y por peso caen. Las partículas que no han podido por el agua caer al fondo pasan a través de unos electrodos cargados electrostáticamente. Todas las partículas se cargan con esa carga negativa. En la parte superior tenemos otros electrodos conectados a tierra y estos tienen carga positiva. Todas las partículas se adhieren a estos electrodos de tal manera que los gases cuando salen por la chimenea salen totalmente limpios. ¿Cómo terminamos los tableros, Óscar? Mira, una vez que los tableros ya han salido de la prensa y se han estabilizado, pasan el proceso de lijado. Y le recubrimos con papel con impregnación melamínica. Que es una especie de resina, ¿no? Una resina. Pasa a la prensa y por presión y temperatura la melamina desmoldea, digamos que se vuelve dura. Resistente tanto que estos tableros se utilizan, por ejemplo, también para encimeras de cocina, ¿no? Se utilizan para todo tipo de muebles, encimeras de cocina, para todo. Pueden imitar la madera, pueden imitar piedra, ahora tenemos acabados textiles. Pero siempre papel. Siempre es papel. Juan Carlos, qué importante en una planta como esta la prevención y sobre todo la prevención de incendios. Tenemos que atajar los posibles incendios y evitar las chispas que lleguen a las atmósferas explosivas. Tenemos un anillo que circunda toda la fábrica, que está impulsado por 3 salas de bombas. O sea que tenemos agua disponible a lo largo de todas las instalaciones. En una totalidad de 2 millones de litros de agua. Tenemos colectores de agua, por decirlo así, una tubería muy grande que tiene diferentes salidas y cada salida va a parar a una máquina o una instalación. Entre todas las tuberías de incendio que tenemos en las instalaciones hay un total de 30.000 metros lineales de tubería, es decir, 30 kilómetros de tubería de incendios. Nos dábamos un buen paseo, Pues si las estirásemos. Sí. La verdad que sí. Un tema muy importante es la detección de chispas. Tenemos que evitar que las chispas que se generan en el proceso productivo lleguen a la atmósfera explosiva, es decir, al filtro y al silo. ¿Y eso cómo se hace? Muy bien. Hay un detector de chispas situado en la tubería de aspiración y a unos metros la válvula que extingue. Entonces, en cuestiones de milisegundos se apaga la chispa. El sector forestal constituye un gran recurso para el medio rural de Castilla y León. Da trabajo a 16.000 personas de forma directa y genera a través de la industria transformadora 670 millones de euros anuales. La región lidera la producción de madera de chopo con 75.000 hectáreas que suponen el 65% de la superficie dedicada en España a este cultivo. Una parte importante corresponde a la provincia de León. Estas 75.000 hectáreas solo suponen el 2% de la superficie arbolada de Castilla y León, pero generan, sin embargo, el 40% de los ingresos por madera de la comunidad, repartidos entre 50.000 productores.